Hola, 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 bienvenidos una vez más a este podcast. Y ahora me encuentro haciéndole un podcast, yo le llamaría express en este sentido, porque, verán, hace un rato grabé un podcast sobre la fe y la no fe. Tremendo y buenísimo. En estos días estuve debatiendo en mi mente sobre si hacer esto de lo que les voy a hablar ahora o el otro podcast. Pero dije, bueno, ya que estoy, hacemos los dos. Pero no quiero enrollarme tanto con este asunto porque es justamente algo que no quiero hacer es taladrar con este tema, miren. Pero es algo que me gustaría hablar. Y es sobre este tema de la pandemia y todas estas cosas. El pensamiento que yo tenía sobre esto es, ¿qué pasaría si, bueno, a veces uno se pone a pensar cosas locas, ¿no? Si uno podría volver al pasado y decirse a uno mismo qué no hacer durante la cuarentena, qué no pensar y en qué no perder tiempo. Y qué cosas hoy en día considero que fueron una pérdida de tiempo en cuarentena. Todavía no se ha terminado, sigue todavía este bichito, que le digo así porque dicen que en YouTube no se puede pronunciar la palabra, ¿no? Pero ya saben de lo que les estoy hablando, obviamente. A todos nos afectó de alguna manera, eh, pero si hay algo que yo no haría y volvería al pasado para decirme, es tener cuidado con el exceso de información, ¿no? Porque parece que desde que apareció esto, de lo único que se habla, de lo único que se piensa, y la única preocupación en el mundo es no contagiarse y no tener este virus. La sociedad se ha entrado en un pánico tal de una guerra. Eso lo dicen los expertos. A mí no me ha tocado vivir en una guerra, pero, por ejemplo, se dice que cuando hay una guerra, las noticias pasan todo el tiempo, tantos fallecidos, tantos muertos, y estas cosas vemos que en la televisión dice en la parte de abajito, hoy tantos detectados, tantos muertos, se prevé no sé qué, y se habla mucho de la curva sin saber un pomo de matemática. Los periodistas hablan de curvas y de asíntotas y de cosas que le hablan a la sociedad, y parece que nos volvimos una sociedad monotemática, que se olvidó de la vida, que se olvidó hasta de las preocupaciones de la vida común, y se encerraron en sus casas, y desde ahí a consumir todo el tiempo este tipo de cosas que ya cansan, y yo les quiero ser sinceros. Por ahí uno dice, no, es la ciudad donde vivo, es donde estoy, que es así, pero presiento que es en todos lados. Se detectó que cierta persona tiene coronavirus. Esta persona es defenestrada y escrachado porque se juntó, no sé, porque visitó a un familiar, porque fue a tal lugar y contagió a alguien. Y quizás esta persona sin saberlo, porque el coronavirus, ya dije coronavirus, rayos, puede ser asintomático y todas estas cosas, ¿no? Que se dicen. Pero más allá de eso, la agresión y el odio a la persona contagiada o a las autoridades, es un virus. Es un virus y nadie tiene al 100% la culpa de haberse contagiado. Nadie. Irresponsables hay, que personas irresponsables hay, y bueno, para eso también existen las sanciones y demás. Pero para eso debe existir una ley, las leyes. ¿Qué necesidad tiene la sociedad de estar comentando la vida de todo el mundo? Hay mucha gente que la pasa muy mal por este tema, que no tiene la culpa de haberse contagiado y que se ve en estas situaciones. O quizás
muchas personas que ni siquiera se contagiaron, que ni siquiera están contagiados, ni siquiera son sospechosos de nada, pero vienen de otra ciudad. Entonces se rumorea por toda la ciudad que y se difama y se difama y se difama. Y cuando se termina con ese se pasa al otro. No porque el tal gobernante, tal qué sé yo, no hace esto, lo otro. Que yo soy muy crítico en ese asunto también. Pero en este aspecto no tiene la culpa ningún gobernante de que una persona X persona esté contagiada. Entonces cargar 100% de la responsabilidad a alguien y al otro, vivir en el odio, vivir en la preocupación, en la tristeza. Y les soy sincero, yo no pensaba encontrármelo a esto en la iglesia. En la iglesia, hablo de la iglesia en general, de las personas cristianas. Mucho cristiano con miedo. Y con un miedo atroz, con un miedo como pensando que en cualquier momento se va a contagiar y va a terminar su vida. Que en un caso súper extremo, en una probabilidad de ganarse la lotería, por ejemplo, en caso de donde estoy yo, por ejemplo, que hay muchísimo, muy poco de este virus. Y bueno, y la probabilidad realmente es baja. Pero ni aún así que pasara eso, ni aún así tendría que tener ese miedo. Yo no digo no cuidarse, guarda. Cuidarse siempre es bueno. La cuarentena es un medio. Si una persona no tiene que salir de la casa, mejor que no lo haga, que tome todas las medidas que tiene que tomar. Pero no tener la mente poseída por esta idea de que me voy a morir en cualquier momento. Esto no debería pasar. No deberíamos ver en las noticias a cada segundo información de infectología. No existe otra cosa. No existe otra cosa. Y los infectados y la cuarentena, los irresponsables, los no sé qué, los anti-cuarentena, los a favor de cuarentena, odio de un lado, odio del otro. Parece que lo que más trajo este virus a la sociedad es preocupación, temor, odio, individualismo. Nada. Esto quería decirte. La vida va a seguir, va a pasar este virus y después vamos a decir, hey, ¿te acordás cuando en los tiempos del virus mirá, che, cómo me preocupaba yo demasiado, ¿no? Probablemente pase eso. En unos años miremos para atrás y digamos, che, pero era para tanto. Era para tanto, no. Era supuestamente para tanto. Yo no hablo de las medidas regulatorias y los que hacen los gobiernos y todo eso. Eso no lo discuto. Pero yo voy más a la mente de las personas. Y otra cosa también importante es ocupar el tiempo. Tenemos tanto tiempo dentro de la casa, tanta posibilidad de adquirir nuevos conocimientos, de arrancar nuevas carreras, de estudiar, de hacer cosas con la familia. Pero estar preocupados por noticias de actualidad, de coronavirus, y todo el tiempo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y nuestras redes sociales, que yo no sé cuántas veces pensé no abrir más Facebook, pero lo sigo abriendo. Es algo que está muy incorporado en mí, usar redes sociales, pero te cansa. Y en estos tiempos asumo que me he cargado de esa mala onda, por así decirlo, ¿no? Sin un sentido metafísico, ¿no? No hablo de malas vibras y cosas metafísicas. No hablo de mala gana, de mal pensamiento, de este tipo de cosas que nada, que no sirven para nada, estar súper preocupado de que ya no me voy a morir y no voy a poder vivir para ver mi familia crecer y ver mi no sé qué y para poder terminar mi carrera, lo que sea. Pensamientos así de me voy a morir, no llegar a tanto. Y a veces, por más que no se diga estas palabras en específico, sí se incurre en estos nervios. Así que lo que quiero
transmitirte con esto es calma. Calma, 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 calma. Pensar las cosas tranqui, poner en perspectiva las cosas, como se llama este podcast. Poner en perspectiva las cosas, si es un daño real el que te puede suceder, toma todas las precauciones que haya, pero no más que eso en tu mente, ¿no? Y ocupa el tiempo en las cosas que realmente te van a servir para tu futuro. Y hay millones de nuevas carreras, nuevas maneras de aprender. Y esto me diría a mí mismo. Y te invito a pensar, ¿qué te dirías a vos mismo si volvieras al pasado, a enero, febrero, antes de que empezara la cuarentena, y te advertiría de estas cosas? Es bueno hacer este ejercicio, está entretenido y te invito a que lo hagas también. Y por último, si tenés fe en Dios, si sos cristiano y crees en una vida futura con Dios y todo lo que creemos los cristianos, decirte tranqui, no te preocupes. Si nosotros tenemos que tener la vista puesta en las cosas futuras, si nosotros tenemos que poner los ojos en las cosas que están por fuera de lo que es nuestro cuerpo y nuestra vida física, nosotros tenemos un objetivo más grande que estar preocupado por estas cosas. Aprovechar el tiempo y nada, hasta acá. Voy a hacer hasta acá y no quiero ser reiterativo con estas cosas. Ya te dije lo que pienso sobre esto y si lo compartís, como siempre te digo, buenísimo, y si no, también buenísimo. Lo importante es ponerse a pensar y que puedas hacer este pequeño ejercicio. Te dejo, terminamos este capítulo y nos vemos ahora sí en la próxima semana en perspectiva. Chao.